Antes de nada, lo que voy a hacer va a ser empezar a compartir la pantalla. Bueno, mientras que tú Decidme... compartes, yo hablo. Vale. Bueno, buenas tardes. Hoy tenemos una conferencia con un título un poco sugerente que algunos de los que estamos aquí ahora mismo, bueno, yo reconozco que no, porque ya tengo información privilegiada, sé de qué va. Pero bueno, está relacionada con nuestro proyecto en cierta medida y va a impartir Marcos López, ingeniero aeronáutico, aeroespacial, aéreo no sé qué, ya, antiguo alumno de María Fernanda y mío, del Jaime II. La verdad que un alumno con, debo decir, con gran personalidad y carácter. Eso no quiere decir que sea malo, ¿eh? Sino al contrario. Y que ha sido un alumno muy activo y que siempre ha participado en todos los proyectos en los cuales yo me he involucrado. Empezamos en tercero de la ESO cuando lo conocí y yo llegaba ya por la puerta y decía, para antes de ayer hay que presentar. Bueno, Marcos protestaba, pero no pasa nada. Marcos trabajaba. Yo con él he hecho varios viajes, varios proyectos. Tuvimos, cuando estaba en cuarto de la ESO, era jovencito, en la Fundación San Patricio, en la investigación y ciencia, y con el CSIC, estuvimos en Madrid, ¿verdad? Una jornada. Había que verlo, ¿cuántos años tenías? 15, 16, 16, 15. En la sede del Banco Santander, allí en Madrid, en Boadilla, el Monte, o no sé dónde aquello, allí arriba del escenario, se desenvolvía con una soltura que yo decía, bueno, a buenas horas me subo yo arriba en el escenario. O sea, ya marcaba, marcaba maneras. Como ahora veremos. Bueno, luego hemos estado haciendo otros proyectos antiguos con Menius, Erasmus, ya se fue a Valencia a estudiar, y ahí ya acabó su carrera, luego se fue de investigador a Inglaterra, ha vuelto a Valencia, donde está estudiando, y ahora se nos va a marchar a Chicago. Ya nos lo contará él. Así que, Marcos, te cedo la palabra. Muchas gracias, Juana. Sí, nada, primero de todo, antes de nada, agradeceros que me hayáis invitado aquí. A mí esta clase de charlas ya sabéis que me gusta mucho darlas porque siempre me suelo poner esta clase de situaciones, como bien Juana me acaba de comentar. Pero bueno, para mí es un placer poder presentaros todo esto y bueno, ahora os explicaré, primero me voy a presentar un poquito más y luego os voy a contar un poquito acerca de qué es lo que vamos a ver a lo largo de esta presentación. Entonces, nada, como bien ha dicho Juana, yo soy ingeniero aeroespacial, estudié en la Politécnica de Valencia, en la universidad, y bueno, me especialicé sobre todo en lo que viene siendo los aeromotores o aquellos, digamos, turbinas de gas que son las que se utilizan para poder mover los aviones y bueno, al final también los motores cohete, que son los que utilizamos para ir hoy en día al espacio. Entonces, una vez acabé mis estudios en la Politécnica de Valencia, decidí irme a Inglaterra porque quería salir un poco de mi zona de confort y también avanzar en el aprendizaje del inglés y su aplicación, digamos, en el ámbito profesional. Y me fui a Inglaterra, a un pueblecito al lado de Londres que se llama Cranfield, y allí me hice un máster en propulsión aeroespacial. Una vez acabé de estar allí, en el cual estuve trabajando en un proyecto europeo para integrar el hidrógeno como combustible líquido en la aviación, en motores de combustión, decidí volverme a la Politécnica de nuevo, a hacer el doctorado, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Soy investigador y bueno, al final he decidido dedicar por lo menos mis esfuerzos en la línea de investigación en la que estoy trabajando, que es la aplicación de sistemas de propulsión, sistemas propulsivos alternativos, que no son más allá de lo que hoy en día conocemos, basados en el hidrógeno y en las pilas de combustible. Básicamente es aplicar métodos de propulsión que no producen ninguna clase de contaminante y que estarían entre el punto medio entre lo que sería un motor de combustión, que es lo que tenemos todos en un coche, y una batería, funcionando con hidrógeno. Con lo cual, al final, la ventaja de todo esto es que tenemos un sistema de propulsión limpio, que el único producto que produce la reacción química es el agua. No hay CO2, no hay NOx, no hay absolutamente nada más. Entonces, esa es mi línea de investigación y aunque me haya distanciado un poquito digamos, de lo que son los aviones, porque me he centrado en algo muy específico, como es el sistema propulsivo, estoy aplicando esto no solamente a sectores
de carretera, vehículos de carretera, como son coches o camiones, sino también helicópteros y drones. Y como último comentario, simplemente decir que afortunadamente a veces uno no se da cuenta de lo que aporta hasta que no empieza a trabajar de verdad. Y muchas veces cuando estás desarrollando alguna tecnología, como puede ser la que estoy haciendo, con una visión, digamos, muy futurista, hay veces que se te reconoce ese trabajo y es una de las cosas que probablemente en un futuro lleguéis a ver en los medios. Proyecto europeo que nos han concedido recientemente, que es justamente para desarrollar esta clase de sistemas propulsivos y poder integrarlos en los camiones para que de aquí a 10 años, si todo va bien, podamos todos utilizar esta clase de sistemas de propulsión limpios para el transporte de mercancías, sobre todo, que es un sector muy, muy estratégico en todo esto. Y bien, bueno, ya he acabado un poquito mi presentación. Todo esto, aunque parezca que no tiene mucha relación, sí que la tiene con la última parte de la presentación que os voy a hacer. Esta presentación se llama Flightpath 1452. Estas dos palabras, una fecha, o sea, un año y un nombre, básicamente se refieren a la unión de una fecha muy señalada, como es el nacimiento de Leonardo da Vinci, que es cuando realmente se empezó a soñar con el concepto de que los humanos pudiesen volar y a empezar a plantearse cómo tendrían que ser las aeronaves para que éstas pudiesen llevar a personas y, por supuesto, surcar los cielos. Y luego la palabra flightpath, que es cómo se define hoy en día la hoja de ruta del sector aeronáutico a futuro. Básicamente lo que quiero hacer con esto es conectar el sueño de volar que tenían desde hace muchísimo tiempo aquellas personas que ni siquiera tenían acceso a ni internet, ni a wifi, ni por supuesto a la tecnología que tenemos hoy en día, con la hoja de ruta del futuro. Ver un poco qué es lo que ha pasado desde entonces y hasta dónde queremos llegar. A lo largo de esta presentación os voy a comentar simplemente 4 puntos. Vamos a hablar de por qué volar, cuál es la importancia de eso y las aplicaciones que tiene hoy en día. Haremos un poco una revisión histórica desde el punto de vista mucho más divulgativo que por supuesto histórico, pero señalaremos una serie de fechas claves y de hitos históricos en el sector de la aeronáutica. Hay muchos más, pero vamos a quedarnos con los más importantes al final por una cuestión de límite de tiempo y sobre todo porque lo queremos relacionar todo con la inspiración que tuvo en su día Leonardo da Vinci. Luego hablaremos de lo que es la aviación hoy en día, cómo vuela un avión. Me gustaría por lo menos que saliésemos de esta presentación sabiendo cómo vuela un avión o por lo menos intuyendo que tenemos alguna idea. Y luego me gustaría hablar del Flightpath 2050, que básicamente es esa hoja de ruta que estoy hablando y que justamente define cómo serán los aviones de aquí a, en este caso podrían ser 30 años, pero bueno, a futuro, básicamente. Lo primero que me gustaría preguntaros es ¿por qué? ¿Por qué queremos volar? Básicamente, esto de aquí que vemos en la pantalla no es nada más que un pantallazo, es una fotografía de una página web, que es la de Flightradar 24, la tenéis aquí abajo, que le hice hace un par de días. Cuando vemos esta página web, lo que podemos ver es cuál es el tráfico aéreo a lo largo de todo el mundo. Y básicamente nos viene una pregunta a la cabeza. ¿Por qué queremos volar? ¿Por qué queremos volar? Hoy en día el mundo es un mundo que está completamente globalizado y no solamente es a través del Internet. Hoy en día es muy importante que una persona pueda ir rápido de un punto A un punto B y transportar un bien de un punto A un punto B. Y lo primero que tenemos que saber es que hacer eso muchas veces, salvo que sean distancias cortas, es mucho más eficiente y solamente se consigue a través de aviones. Gracias a este transporte de mercancías, a esta, digamos, comunicación que tenemos gracias a los aviones, el progreso se acelera. Y gracias a que el progreso se acelera, somos capaces de avanzar en el futuro. Hay una serie de aplicaciones que tienen el sector aeronáutico, como por ejemplo ya he mencionado el transporte de mercancías, pero también el turismo, fines científicos y por supuesto la seguridad, que es una componente muy importante de este sector. Con respecto al transporte de mercancías, obviamente, por lo general, si queremos transportar bienes de forma masiva, podemos recurrir o bien al transporte ferroviario o al transporte marítimo. Pero cuando queremos transportar productos de alto valor o que son perecederos, como por ejemplo mercancías farmacéuticas, medicamentos que tienen que mantenerse en digamos, unas condiciones de temperatura específicas, no sé si acordáis, durante la pandemia, las vacunas Pfizer, que tenían que estar
se tenían que transportar muchas veces en neveras, bajo unas condiciones muy específicas. También cuando queremos transportar mercancías de gran volumen, que se pueden transportar en, digamos, aviones de este tamaño, como puede ser un vehículo pesado o alguna maquinaria industrial. Esto, por ejemplo, es uno de los aviones más grandes que se utilizan hoy en día para transportar, que es un Beluga, fabricado por la compañía Airbus. Y bueno, básicamente sirve para transportar infinidad de bienes, incluso partes de otros aviones que tienen que transportarse a lo largo del globo terráqueo. También, por supuesto, las mercancías urgentes, como puede ser alguna clase de correo que tenga que pasar el océano, o mercancías perecederas, o incluso, por supuesto, también productos de alta gama, como pueden ser coches de alta gama, que al final hacen que necesiten tener un cuidado específico, un cuidado más allá del que puede proporcionar el sector marítimo. Pero también hay otra aplicación que es una aplicación más a futuro, que es el transporte urbano. Y básicamente esto es una de las cosas que a lo mejor alguno habéis visto en las noticias. Se está planteando que en el futuro, en lugar de tener una serie de furgonetas que vayan a lo largo de la ciudad repartiendo los paquetes que podemos pedir perfectamente de compañías como puede ser Amazon, tengamos un enjambre, una especie de colmena, donde tengamos un montón de drones y en el momento en el que tú pidas un paquete, en el momento en el que te lo preparan, estés donde estés, el dron pueda localizar y pueda ir a donde tú le digas para entregarte ese paquete en tiempo real. Esto es muy importante hoy en día en las ciudades y se plantea muy hoy en día en las ciudades por varios motivos, porque gracias a que estos son vehículos que funcionan con baterías, el grado de electrificación es alto, por lo tanto no hay emisiones a la hora de transportar estos bienes y por lo tanto también lo que sucede es que podemos descongestionar el tráfico urbano que hoy en día cada vez está más congestionado, ya que nos cargamos, digamos, una parte de este transporte que es el transporte comercial ligero, las furgonetas básicamente. Luego hay otro componente, otra aplicación importante, que es el turismo. Básicamente, lo podemos ver aquí, el turismo no solamente nos aporta porque se gaste dinero en los viajes. Cuando una persona viene a nuestro país, en el caso de España es especialmente importante, consume, es decir, se va a locales de restauración, a restaurantes, también compra recuerdos, por poner un ejemplo, y se deja dinero en nuestro país. Eso es muy importante, el sector turístico es muy importante y en España supone un 13%, digamos, de la riqueza total que tiene el país, del PIB. Eso es aproximadamente más de 130.000 millones de euros anuales. Y esos son datos de antes de la pandemia, pero para que veáis que sin el transporte aéreo el turismo no sería tan potente. No es que fuese imposible, pero no sería tan potente ni tendría tanto valor. También hay otros fines, como por ejemplo los fines científicos, y esto me gustaría comentaros la aplicación de este avión, que básicamente es un avión del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Es el proyecto Fénix y básicamente es la construcción de una especie de laboratorio en un avión que se utiliza no solamente para hacer ensayos a gran altitud, donde las condiciones de presión y temperatura pueden afectar a los experimentos y por tanto queremos ver cómo cambian esos experimentos, sino también hacer una serie de ensayos y predicciones meteorológicas y climáticas que luego nos van a permitir construir, digamos, los programas que nos permiten predecir el tiempo, por poner un ejemplo. Luego hay una componente muy importante. ¿Por qué queremos volar? Pues una de ellas muy, muy, muy importante es la seguridad. Una de las aplicaciones dentro de la seguridad, que son varias, no solamente es una, es el control y apagado de los incendios. Esto que tenéis aquí es un avión del ejército español, que son del ala 14, se llaman, digamos, coloquialmente los botijos, porque llevan mucha agua, y se utilizan hoy en día para apagar esta clase de incendios, donde los cuerpos de bomberos no pueden acceder, o por lo menos es mucho más importante, o la acción requerida para apagar estos incendios es mucho más de la que puede dar el cuerpo de bomberos. Lo que es interesante de estos aviones no solamente que puedan echar mucha agua encima del fuego para apagarlo, sino que son capaces de cargar el agua sin necesidad de apagar el motor. Lo curioso es que si tenemos un incendio en algún lado y vamos con el avión, echamos el agua encima, el avión puede volver a cualquier pantano o embalse que tengamos y sin apagar los motores, coger agua, como podéis ver aquí en esta fotografía, rellenar los tanques y volver otra vez y así hacer varios vuelos. Son bastante grandes estos aviones
Y bueno, son bastante prácticos y sirven sobre todo para apagar los incendios. También hay otra aplicación de la que no he hablado, que es el control. Es decir, si tuviésemos la capacidad, que la tenemos, de sobrevolar algunas zonas donde sabemos que siempre hay riesgo de incendio, somos capaces de predecir y, por supuesto, apagar los incendios antes incluso de que crezca a un nivel que sea más allá del controlable. Luego, otra de las aplicaciones es el control del tráfico. Esto es un helicóptero RCT. De hecho, es uno que tiene un radar integrado, con lo cual son los que te pillan si vas demasiado rápido. Y es una de las aplicaciones que también sirve por si en algún momento hay alguna clase de accidente para avisar a la grúa o a la gente que sea, a los organismos que sean pertinentes para poder, digamos, desatascar esa situación de bloqueo en las carreteras. Y otra de las últimas aplicaciones dentro de seguridad es también el salvamento marítimo. Es decir, ahora mismo esta es una aplicación, digamos, que comenzó a tener su auge durante la Guerra Fría, cuando se tenían que hacer una serie de patrullas de guerra antisubmarina, porque al final sucedía que había muchos submarinos y tenías que de alguna forma monitorizar que estos no se acercasen a las costas con ninguna intención bélica. Eso nació con esa aplicación, pero hoy en día realmente no se utiliza solamente para eso. Sobre todo se utiliza para evitar el contrabando de bienes, para luchar contra el narcotráfico, probablemente os suene el tema de las narcolanchas, y también sobre todo para el rescate. Si vemos que algún barco ha naufragado, esta clase de aviones suelen hacer patrullas y detectan si hay algún barco que esté a la deriva y que no pueda y que necesite ayuda para llegar a puerto. Y por supuesto, la última aplicación, que es algo absolutamente, digamos, necesario de contar, aunque no a todos nos guste, es la defensa y el apoyo militar, que básicamente es lo que necesitamos hoy en día para solucionar, o por lo menos intentar apaciguar alguna serie de conflictos bélicos, como los que estamos teniendo desafortunadamente en ciertas regiones del mundo. Y bueno, básicamente es una de las aplicaciones que más ha desarrollado, o por lo menos, digamos, más incentivado el desarrollo del sector aeronáutico. Y ya veréis por qué. Desde la Segunda Guerra Mundial, los motores de combustión, los motores basados en turbina de gas, que son los que utilizan estos aviones y los aviones comerciales, han cambiado por completo y han permitido que la industria aeronáutica sea lo que hoy en día es. Una vez que ya hemos visto por qué queremos volar, realmente vamos a preguntarnos cómo empezó todo. Me gusta siempre contar esta historia, no es una historia ni mucho menos real, pero es una de las leyendas que se cuentan, que básicamente habla acerca de cuánto tiempo el hombre ya se planteaba cómo volar. Por supuesto, como os digo, os voy a explicar, esto es una leyenda, se decía que en su día pasó, pero no es verídica ni mucho menos. Permitidme contaros que una de las primeras veces que se cuenta que el ser humano voló por primera vez fue en el siglo XX, antes de Cristo, en China, y la leyenda dice tal que así. La tradición afirma que el primero en sacrificarse en aras del problema del vuelo fue Huang Tu, este señor de aquí, un chino mandarín de aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Huang Tu construyó un par de grandes cometas paralelas y horizontales y se sentó en una silla fijada entre las dos cometas. Mientras que 47 encargados, cada uno con una vela, encendían los 47 cohetes que vemos aquí atados a la silla, uno de ellos explotó, quemando al chino y produciendo la furia del emperador. Esto es simplemente una idea de desde cuándo se piensa que el hombre empezó a volar, o por lo menos desde cuándo se piensa que el hombre empezó a tener esta clase de sueños. Por supuesto, esto tiene una serie de incoherencias, porque la pólvora no se descubrió hasta el año 900 después de Cristo, y las cometas de las cuales se está hablando no se inventaron hasta el siglo V antes de Cristo. Con lo cual, esta clase de leyendas se quedan en leyendas, pero siempre son ilustrativas para ver la percepción del ser humano acerca del vuelo. Piensan que es algo que tiene desde hace mucho tiempo, pero la realidad es que no se ha conseguido hasta recientemente. Más adelante, el primer éxito del ser humano en hacer volar algo fue en China, en este caso, a través de las cometas. Probablemente alguno de vosotros haya volado alguna vez una cometa. Y básicamente lo que cuenta esto es que las cometas se inventaron porque un señor, esto también es una leyenda,
llamado Muad'Dib, se inspiró en un halcón que ya estaba que volaba sin necesidad de mover las alas. Entonces él se dio cuenta de que los pájaros podían volar, podían planear de alguna forma sin necesidad de estar batiendo las alas. Esto le inspiró a hacer una cometa y estuvo 3 años para hacerla. Una vez lo consiguió, estuvo en el siglo V a.C., la hizo volar, según dice la leyenda, durante 3 días enteros, una por cada año de los que estuvo desarrollándolo. Ahora bien, esta aplicación, digamos, de cometas, sí que es cierto que podría haberse desarrollado en el siglo V a.C., pero lo que sí que es cierto es que en el siglo II a.C. se utilizaban no solamente en China, no solamente como método recreativo, sino también para mandar señales, para medir distancias y también para, digamos, distraer al enemigo, porque, claro, en ese momento una cometa era algo bastante místico y si volabas una cometa por encima de alguien con forma de dragón, pues se podía pensar que era un dragón. También me gustaría hacer referencia a esto, es una de las cosas que me gusta contar de vez en cuando, y ya no tiene que ver con volar, sino tiene que ver con cómo hacer que algo se mueva. Es algo necesario completamente para volar. Y ya se empezó a desarrollar esta clase de mecanismos en el siglo I a.C. Esto, la eolípila, o motor de Herón, también llamado, es un mecanismo muy sencillo realmente. El problema es que en ese momento no se conocía por qué esto funcionaba y se acabó olvidando y se acabó, digamos, se acabó perdiendo y no explorando más allá, puesto que el mecanismo de esto, que en caso de haberse desarrollado completamente, supone de alguna forma los principios físicos por los cuales hoy en día los motores están volando. Bueno, los aviones están volando y los motores pueden darle suficiente potencia como para volar. Esto que veis aquí no es nada más que un tanque de agua que tenéis, un fuego, y el agua, en el momento en el que entra en contacto con el fuego y se calienta, se evapora. En el momento en el que se evapora, este vapor de agua llega a este depósito de aquí y tiene una serie de conductos cuya, digamos, sección cada vez se va estrechando más, que hace que se produzca un chorro de vapor en cada una de las direcciones. Como podéis esperar, si nosotros tenemos aquí vapor saliendo a gran, digamos, velocidad, esto va a dar vueltas. Lo que sucede es que realmente esta fue una de las primeras aplicaciones por las cuales el ser humano no necesitaba digamos, imponer una fuerza mecánica, es decir, producir una acción manual para que algo se moviese. Lo que sucede es que esto no se entendía muy bien por qué sucedía. Y como no se entendía muy bien, acabó, digamos, quedando en el olvido. Desde este año hasta 1452, que fue el año en el que Leonardo da Vinci nació, lo marco como fecha señalada, aunque él empezó sus trabajos de aeronáutica más tarde, no se hicieron avances significativos en el sector aeronáutico. Por supuesto, se hicieron otros avances, como la invención de la pólvora, pero específicamente en el sector aeronáutico no se tiene constancia de que hayan habido muchos avances significativos. ¿Por qué Leonardo da Vinci? ¿Por qué el sueño de volar? Leonardo da Vinci, si nosotros nos fijamos en su obra, no hizo aviones que volasen. No consiguió que volasen. Esa es la realidad. Pero sí que inspiró a muchos e hizo algunas de las teorías que más adelante sirvieron a otros para desarrollar esta tecnología y el sector aeronáutico que hoy en día conocemos. Ahora bien, Leonardo da Vinci, en ese momento, siglo XV, se inspiró sobre todo en el vuelo de las aves. Él estaba fascinado sobre cómo las aves volaban y pensaba que los humanos éramos capaces de volar de la misma manera. No se equivocaba del todo en, digamos, la estructura que a lo mejor podrían llegar a tener sus aeronaves, pero sí que se equivocaba en otras cosas. Por supuesto, lo que vemos aquí es, digamos, la idea que tenía Leonardo da Vinci acerca de cómo un humano tenía que volar. El problema es que él pensaba que las aves volaban porque batían las alas, pero eso no es así y ahora veremos por qué. Sin embargo, lo importante de esto, de Leonardo da Vinci, no fue, como digo, sus inventos. Lo importante fue que inspiró a mucha gente más adelante para poder desarrollar lo que conocemos hoy en día como los aviones. Dentro de los diseños que él hizo, inspirados por supuesto en pájaros, hizo el primero que veis aquí, que básicamente consistía en una mini aeronave en la cual teníamos pues, una colita para intentar controlar la dirección, un ser humano que debía estar montado aquí y unas alas que en principio estaban hechas para batir, para ser batidas y por supuesto volar. Lo que sucede es que esto no volaba en ninguna de las formas. No volaba porque no tenía un diseño aerodinámico.
Sin embargo, lo que es curioso es que pese a que su teoría se basaba en que el humano tenía que poner un esfuerzo mecánico, que era el de batir las alas, hizo una serie de, digamos, bocetos que parece ser que no llevó a la realidad, acerca de algunos planeadores de ala fija, que son planeadores en los cuales no tendrías que mover las alas. Y tampoco esperabas en ningún momento que tuvieses que poner ningún esfuerzo mecánico por parte del ser humano. Sin embargo, nada de esto acabó volando. Por lo que sí que se le conoce mucho es por la invención, o por lo menos la proyección de lo que hoy en día se conoce como paracaídas. Él en su día no lo probó, probablemente porque un diseño así como el que veis ahora mismo, con una persona atada a 4 cuerdas y una especie de paracaídas triangular, bueno, piramidal, en este caso de hecho por tela y madera, no era una estructura que inspirase mucha confianza a todo el mundo. Con lo cual, no se llegó a probar en su día. Sin embargo, pues hubo una gente en el año 2000 que sí que decidieron comprobar si esta estructura, digamos, de Leonardo da Vinci tal cual él había bocetado aquí, servía como paracaídas. Y de hecho sí que sirvió. Es decir, este invento que hizo Leonardo da Vinci, aunque no lo pudo llevar a la práctica, sí que sirvió. Otro de los inventos también por el que se le conoce mucho es, digamos, una especie de helicóptero de su momento, que no es un helicóptero como tal, que utilizó mucha gente más adelante para diseñar los helicópteros de hoy en día. Esta máquina, por supuesto, tampoco voló. La teoría que tenía él era, si yo tengo un tornillo y puedo enroscarlo a través de la madera, porque no voy a poder tener una máquina que a la hora de girar esta hélice con forma de tornillo se enrosque a lo largo del aire, a través del aire, y yo pueda moverme en el aire. La idea, en principio, no parecía demasiado descabellada, un poquito sí, pero no parecía demasiado descabellada. Pero le fallaron 2 cosas en este diseño. La primera cosa que le falló fue que esto, para moverlo y poder sustentarse, no necesitaba la fuerza de más de 4 hombres, cosa que aquí obviamente no cabía. Esto no era algo que fuese posible ni factible sin un motor de combustión. No era para nada posible. Y luego, lo segundo, era básicamente que, bueno, en ese momento la tercera ley de Newton de acción-reacción es algo que se intuía, pero obviamente hasta los años 1700 más o menos Newton no la formuló. Pero lo que sucede es que si en algún momento se monta una persona aquí y por algún motivo hace girar esto y esto se eleva, cuando la hélice gire en un sentido, por ejemplo, en este sentido de aquí, justamente por la tercera ley de Newton de acción-reacción, esta parte de abajo va a girar en el sentido contrario. Es decir, no está equilibrado. Y si en algún momento esto hubiese despegado, probablemente la gente que hubiese estado dentro no hubiese podido mantener la estabilidad y se hubiese acabado estrellando. ¿Por qué no volaron los diseños de Leonardo da Vinci? ¿Por qué? Como os he dicho, Leonardo da Vinci lo que pretendía era intentar hacer al humano volar a través de generar una serie de estructuras, que son las aeronaves que habéis visto, que él bocetó en su día, en las cuales el humano, a través de un esfuerzo mecánico, un esfuerzo suyo, consiguiese hacer que las alas batir las alas y, por tanto, hacer que el humano, junto con esa maquinaria, se elevase. El problema es que él no entendía exactamente cómo volaban las aves. Él pensaba que las aves, cuando batían las alas, impulsaban el viento en esta dirección y eso producía una fuerza en el sentido contrario, que bueno, ahí intuía la tercera ley de Newton, pero obviamente no se había formulado, que le hacía desplazarse en esa dirección. Bien, eso sucede cuando un ave bate las alas, pero eso no es lo que la hace volar. La realidad de lo que la hace volar es que cuando un ave se lanza en picado, por ejemplo, el aire pasa alrededor del ave a una cierta velocidad porque, claro, se está lanzando en picado, o está yendo hacia adelante. En el momento en el que el ave despliega las alas, la fuerza, digamos, el diseño que tienen las alas, la forma que tienen, permiten convertir parte de la energía que tiene el aire en una fuerza vertical, que se llama sustentación. Esto que parece entre comillas magia, es gracias al diseño aerodinámico. Eso lo voy a explicar un poquito más adelante, no me voy a meter mucho en detalle porque es algo muy difícil de entender, pero con lo que tenéis que quedaros es que gracias a cómo están diseñadas las alas, sin necesidad de batirlas, es posible convertir parte de la energía que tiene el aire en una fuerza vertical.
¿Qué quiere decir eso? Que básicamente la sustentación, que la sustentación es la fuerza que permite, esta fuerza vertical, que permite que nos elevemos, se puede producir sin batir las alas. Cosa que es curiosa cuando miras la obra de Leonardo da Vinci, porque sí que planteó un planeador. Aún así, nunca consiguió que sus diseños volasen. ¿Y por qué no consiguió que sus diseños volasen? Básicamente porque él no entendía que dependiendo de la forma de las alas y del ángulo que tenían estas con respecto al, digamos, a la incidencia del aire que iba en dirección contraria al ave, la fuerza aerodinámica de sustentación, la fuerza vertical, iba a cambiar. Si él hubiese estudiado eso, probablemente hubiese podido de alguna forma conseguir, por lo menos a través del planeador, alguna clase de elevación cuando hubiese una persona montada. Sin embargo, a pesar de que muchos de sus intentos fueron fallidos, sí que elaboró una teoría importante en la cual decía que si tú tienes, por ejemplo, en este caso un ave, pero se aplica para un avión también, moviéndose en una dirección y este avión ve el aire en calma, las fuerzas aerodinámicas que se generan en este avión o en este ave son exactamente las mismas que si tuviésemos el avión quieto y el aire se estuviese moviendo hacia el avión a la misma velocidad a la que se movería el cuerpo. Es decir, no importa que el avión realmente se mueva. Lo que importa es que hay una velocidad relativa entre el avión y el aire. Y en este caso pasa exactamente igual. Se producen las mismas fuerzas aerodinámicas. Esto es muy importante porque esto permitió a las siguientes personas que vamos a ver, que sí que son considerados los padres de la aeronáutica, entender cómo esta fuerza de sustentación se genera y empezar a hacer las primeras, digamos, experimentos aerodinámicos que permitieron en su momento elaborar el diseño de lo que fue el primer avión. Me quiero parar aquí un momento simplemente para comentaros cuál es la conclusión acerca de la obra de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci realmente no fue una persona que hiciese volar un avión. Era una persona muy adelantada a su tiempo, puesto que todo lo que, digamos, se desarrolló de forma más significativa en el sector de la aeronáutica se desarrolló 5 siglos después. Con lo cual, era una persona avanzada a su tiempo y desafortunadamente su trabajo se perdió por una mala gestión del mismo y porque se empezó a vender a diferentes personas, pero sí que inspiró a la gente. El sueño de volar probablemente naciese antes de Leonardo da Vinci, pero fue el primero que pensó, ¿por qué no podemos volar nosotros? Y en ese momento, ese sueño que nació en esta persona fue transmitido, fue pasándose generación tras generación hasta llegar finalmente a estos dos señores, los hermanos Wright. Los hermanos Wright se consideran los que son los padres de la aeronáutica, ya que fueron los primeros en hacer un vuelo controlado. Básicamente, ellos eran fabricantes de bicicleta, nada más y nada menos. Lo que hicieron es que tenían en su momento un interés especial por la aeronáutica y se dedicaron a construir un túnel de viento, de acuerdo al principio que os acabo de explicar, la teoría que postuló Leonardo da Vinci, para poder entender cuáles eran las fuerzas aerodinámicas en perfiles alares, es decir, en diferentes formas de alas. Eso era algo que antes no se hacía mucho. Y de hecho, los hermanos Wright empezaron a caracterizar dentro de su túnel de viento cuáles eran las fuerzas aerodinámicas de estos perfiles. Con eso, al final lo que hicieron fue diseñar un avión, como el que veis, que es el Flyer 1, como le llamaron, y no era un avión ni mucho menos que estuviese operado con la fuerza mecánica de un hombre, o sea, no había unas alas que las moviese el hombre, no. Había un motor de 12 caballos de potencia, uno realmente chiquitín, más ligero de los de la época, que movían estas hélices y permitieron que hubiese una cierta, digamos, fuerza propulsiva que empujase a la aeronave hacia adelante. El primer vuelo, que fue en 1903, fue un vuelo muy corto, pero supuso un hito en toda la historia. Básicamente porque fue el primero controlado. Hasta entonces la gente había volado algo, pero nunca había conseguido despegar, mantenerse de forma nivelada y luego aterrizar. Solamente duró 12 segundos y 36 metros, nada más. Pero ya supuso un hito muy importante en la aeronáutica. Y 2 años después, esto tan pequeño, se consiguió llevar a 40 minutos y 35 kilómetros, cosa que hasta entonces no se había conseguido de ninguna forma.
Ya teníamos todos los ingredientes prácticamente. Es decir, ahora mismo habíamos conseguido, en la historia de la humanidad, ya se había conseguido el primer vuelo nivelado. Lo único que faltaba era una cosita. Teníamos motores de combustión, teníamos motores de coche que podían, digamos, mover esas hélices, pero todavía nos faltaba una potencia extra, la potencia que hoy en día tienen los motores de la aviación. Y esto, como muchas cosas en este, digamos, en este mundo, se desarrollan durante los conflictos bélicos, porque es donde más necesidad hay para desarrollar tecnología. En este caso, lo que se hizo fue que durante la Segunda Guerra Mundial, la turbina de gas, que es un motor muy compacto en relación a la gran potencia que puede dar, se empezó a desarrollar. En ese momento lo desarrollaron los nazis y gracias a, bueno, luego la operación Paperclip de los Estados Unidos, los cuales después de la guerra absorbieron todos los científicos y tecnología nazi, hoy en día podemos ver esta tecnología, que era una tecnología muy, muy, muy avanzada y que superaba por mucho los motores de ese momento, motores muy similares a los que tendríamos en un vehículo de la automoción. Gracias a utilizar esa tecnología y poder seguir desarrollándola, hoy en día tenemos estos motores enormes que podemos ver en los motores, en los aviones comerciales, que son los motores turbofan, que no solamente tienen un núcleo así, sino que también tienen una hélice muy grande para intentar, digamos, hacer que el motor sea mucho más eficiente. Bien, ahora llegamos hoy al día presente. Al final, lo que sucede es que nosotros hemos estado viendo cómo el sueño de volar ha ido, digamos, evolucionando desde Leonardo da Vinci. Hemos ido cogiendo poco a poco esas pequeñas piezas, esos pequeños ingredientes, como por ejemplo la caracterización aerodinámica de las alas, como por ejemplo los motores que necesitamos para esta clase de aviones. Pero me gustaría pararme y pensar en qué era lo que había pasado realmente. Si lo miramos desde otro punto de vista, no solamente desde el punto de vista de las fechas, inicialmente empezamos con los seres humanos intentando volar una cometa. De ahí, aunque no lo haya dicho y no lo haya incluido dentro digamos, de las fechas clave en el cronograma, lo que sucede es que de ahí se pasó a un globo, cosa que es una evolución, digamos, relativamente natural. Lo que pasa es que esto no se podía controlar y como no se podía controlar, de ahí pasamos a un dirigible. Que bueno, tuvo en su momento los problemas que tuvo, hubo bastantes accidentes, pero ya era un globo, una aeronave que se podía controlar. Sin embargo, esto que parece algo natural se rompe completamente en el momento en que pasamos de esta clase de diseños a un avión moderno. Como podéis ver, la cantidad de tecnología que hay aquí detrás de esta clase de aeronaves es una cantidad de tecnología y con un nivel de complejidad que es absolutamente disparatado, entre comillas, o diferente con respecto a los diseños aeronáuticos que había habido hasta entonces. Antes de seguir, me gustaría explicaros cómo vuela un avión moderno. Un avión moderno tiene una serie de características y que hacen posible que pueda volar. Esta es una imagen que nos gusta mucho a algunos ingenieros aeronáuticos, que básicamente dice que para poder volar, pues básicamente necesitas que pase una corriente de aire a lo largo del avión. En las alas necesitas un poquito de magia, delante también un poquito de magia. En la punta de las alas necesitas una magia muy importante y luego en la zona trasera un poquito más de magia. Esto obviamente es es una broma, pero la realidad es que la cantidad de procesos que se producen en un avión y digamos que se han optimizado para hacer que esto vuele tal y como vuela hoy en día, parece magia. No es magia, pero parece magia. ¿Por qué? Porque no solamente importa cómo diseñas los motores, importa cómo diseñas digamos, toda la estructura y, por supuesto, cómo se interacciona el fluido con esta estructura, que pueden ser las alas o pueden ser el fuselaje, los alerones, cualquier cosa. Esto al final se ha probado a lo largo de muchos años y hemos llegado a un punto en el que los aviones son altamente eficientes, todavía lo pueden ser mucho más, pero eso ha sido gracias a prueba y error. Esto no ha sido cosa de un día, por eso hacemos la broma de que es, entre comillas, magia. ¿Cómo vuela un avión realmente? Vamos a verlo. Lo voy a explicar en 3 pasos muy sencillos. ¿Vale? El último es el que parece un poquito más de magia, la realidad. El primer paso es que lo que necesitamos es potencia. Necesitamos que los motores que tenemos aquí, las turbinas de gas, absorban el flujo que tenemos delante, lo quemen y lo expulsen hacia detrás a una potencia mucho más alta. Para que os hagáis una idea, esto sería como soplar. Si vosotros sopláis hacia detrás, lo que vais a ver es que
os vais hacia el, bueno, si sopláis muchísimo, os vais hacia el sentido contrario. Básicamente lo que sucede es que gracias a acelerar este flujo se va a producir una fuerza de empuje hacia adelante que haga que el avión se mueva. De forma muy sencilla, nosotros encendemos los motores y el avión se mueve hacia adelante. Una vez el avión se mueve hacia adelante, lo que sucede es que alrededor del avión va a haber un campo de aire que va a pasar a lo largo de todas las formas aerodinámicas con una cierta velocidad. Eso es básicamente lo que permite, el punto 3, que el diseño aerodinámico convierta esa parte de esa velocidad, parte de esa energía que tiene el fluido, en una componente de fuerza hacia arriba, que es lo que llamamos la sustentación. Esto, como os he dicho, solo se produce gracias a que las alas están diseñadas de tal forma que son capaces de hacer que esa energía del aire se convierta en una fuerza. Os lo voy a intentar explicar de una forma muy sencilla. ¿Por qué sucede esto? Bien, vosotros imaginaos un globo, ¿vale? Si vosotros hincháis un globo, lo que sucede es que tenéis mucha masa, más masa dentro del globo. En el momento en el que estáis introduciendo esa masa en el globo porque estáis soplando, como vais a tener digamos, un espacio en el que a priori el volumen es constante, va a tener mucha más presión. Como va a tener más presión, ese globo se va a hinchar, es decir, va a producir una fuerza hacia afuera que va a hacer que el volumen se expanda y al final llegue, digamos, a hincharse y a tener un volumen mayor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú pones presión en un sitio, pones mucha presión en el aire en un sitio, se va a generar una fuerza. Pues básicamente el diseño aerodinámico te permite eso. Permite poner más presión por debajo de las alas, de las que tienes por arriba, y eso hace que se produzca una expansión, digamos, del fluido que empuja el avión hacia arriba. Esencialmente es eso, puede llegar a ser difícil de entender, pero lo que sucede es que gracias a cómo están diseñadas, eso es posible. Esto es un poquito complicado, pero la idea es un poquito que os quedéis con la idea de que es gracias a la forma de las alas. Pero bueno, ya sabemos cómo vuelan los aviones, es decir, ya más o menos hemos visto que necesitamos un motor, que necesitamos que las alas estén bien diseñadas y demás. Pero ¿cuál es la importancia de la aviación hoy en día? Pues os voy a dar algunas cifras para que podáis haceros una idea. Hoy en día el sector de la aviación genera el 3% de la riqueza a nivel mundial, que es aproximadamente unos 3,6 billones de euros. Y hablo de billones en el término español de la palabra, es decir, millones de millones, 10 elevado a 12, no los billones ingleses, que son miles de millones. Básicamente es una cantidad de dinero anual que es enorme, es absolutamente desproporcionado. Y eso solamente se consigue gracias al sector aeronáutico. En este sector hay aproximadamente unos 63 millones de trabajadores, y permite el desplazamiento anual de unos 4.100 millones de pasajeros, obviamente, anuales. Una vez viendo estas cifras, a mí me entra la siguiente pregunta. ¿De verdad Leonardo da Vinci se esperaba todo esto? ¿De verdad, cuando en su día dijo que nosotros podíamos volar imitando las aves, se esperaba que se utilizasen los aviones de esta forma, que fuesen tan grandes, que llevasen a tanta gente y que tuviese tanto impacto en el mundo? Yo creo que realmente lo que sucede es que el sueño de Leonardo da Vinci, que empezó siendo un sueño de él mismo volando, de otras personas volando para moverse de un punto A a un punto B, ha excedido completamente las expectativas que él tenía. Hoy en día el sector aeronáutico ha crecido de tal forma en los últimos 100 años que es algo que probablemente fuese irreconocible por una persona que conociese cuál era el sueño de Leonardo da Vinci, el sueño de volar. Sin embargo, no todo está hecho. Aún hay muchas cosas que se pueden mejorar. Y es que, como os he dicho, lo que necesitas para un motor, para hacer que un avión se mueva, es un motor. Y un motor quema combustible. Y el combustible produce CO2. Este es un gráfico que me gusta mucho, que básicamente la línea esta negra que veis por aquí representa el crecimiento de las emisiones de CO2 que se esperan a lo largo digamos, de vidas por el sector aeronáutico en Europa y que se esperan a lo largo de los años. Esto, como podemos ver, en 2019, 2020 y demás, pegó un bajón por el tema de la pandemia, pero lo que se espera es que el sector crezca completamente, crezca y se proyecte
a un mayor transporte de viajeros anuales, un mayor uso del transporte también para las mercancías, para la seguridad, para absolutamente todo. Claro, si lo vamos a utilizar más, vamos a tener que emitir más CO2 y eso obviamente no es bueno para nuestro planeta. Con lo cual hay una serie de medidas que se plantean para que esta línea negrita que tenemos aquí se convierta en esta línea verde y en 2050 a lo mejor tener cero o bien cerca de cero de las emisiones que teníamos inicialmente. Por eso se plantean cosas como Flightpath 2050. Flightpath es lo que os he contado antes, que es, digamos, la continuación a futuro del sueño de volar. Es una hoja de ruta que define cómo debería cambiar el sector de la aeronáutica en un futuro. Básicamente, para 2050 lo que propone es que todo el sector aeronáutico reduzca el CO2 en un 75%. Los gases NOx, que a lo mejor os suenan, son aquellos que emitían los diésel hace unos años, que decían que eran muy malos, pues esos, en un 90%. Y luego, por supuesto, el ruido también tiene que reducirlo, porque aunque no sea una emisión perjudicial para el medio ambiente, sí que es considerada una emisión molesta y obviamente puesta, digamos, en un ambiente donde hay animales, tiene un efecto perjudicial sobre ellos. También se propone en esta hoja de ruta que las operaciones en tierra sean 100% eléctricas, es decir, no emitan ninguna clase de emisión, es decir, cuando un avión se mueve por la pista, que no lo hagan con los motores, sino que utilice otra clase de motores eléctricos. Y por supuesto que los aviones sean reciclables, es decir, que todos los procesos de fabricación estén hechos pensando en que una vez acabe la vida útil del avión se puedan desmantelar y puedan utilizarse muchos de estos materiales, sobre todo el acero, para poder hacer más adelante más aviones. Eso es lo que se plantea y es, digamos, una cuestión es una cuestión bastante ambiciosa, pero que incluso ha habido otras hojas de ruta, como la de Destination 2050, que lo que propone es reducir al 100% las emisiones de CO2. Y esto cada vez se ve más difícil, pero hay soluciones. ¿Cómo podemos conseguirlo? Bueno, esto es un extracto que me he sacado directamente de la página Destination 2050, que son aquellos que dicen que quieren tener emisiones cero en 2050, y básicamente dice que una de las cosas, hay una serie de cifras acerca de cómo se puede conseguir reducir estas emisiones a través de diferentes estrategias. Pero dejadme que os lo explique de otra forma. ¿Cómo podemos conseguir reducir las emisiones? Lo primero es consumir menos combustible. Si consumimos menos combustible, vamos a emitir menos CO2. No tiene nada más. Luego, otra de las cosas que se puede hacer es utilizar otros combustibles que cuando tú los uses no emitan CO2. Otra opción es poner multas por emitir CO2 para utilizar ese dinero y así reducir el efecto del CO2. Y luego mejorar la gestión aérea para que si en algún momento alguna aeronave tiene que esperar dando vueltas alrededor del aeropuerto, que a lo mejor alguno os ha pasado, no lo haga, sino que pueda entrar directamente y así no gasta ese combustible que tiene que emplear para estar dando vueltas alrededor del aeropuerto. Pero de todas estas, digamos, 4 puntos que son los más importantes para llegar a esta meta de cero emisiones, los que nos vamos a centrar son en los 2 primeros, consumir menos combustible y usar otros combustibles. ¿Por qué? Porque son los que van a determinar cómo va a evolucionar la industria aeronáutica y cómo va a evolucionar el diseño de las aeronaves. ¿Cómo vamos a consumir menos combustible? Hay 2 formas. La primera es el mejor diseño aerodinámico. Esto de aquí es un renderizado, es una imagen de uno de los nuevos diseños de cero emisiones de la compañía Airbus, en el cual pretenden que los aviones estén completamente integrados con un ala. Que no haya tanta diferencia, digamos, entre la parte donde están integrados donde están los pasajeros y las alas. Al final, esta clase de diseños son aerodinámicamente mucho más eficientes y son mejores para producir esa fuerza que os he dicho que nos eleva cuando estamos cuando hay un cierto campo de velocidades alrededor del avión. Pero el problema que tiene esto es que, claro, llevamos muchos años haciendo los aeropuertos para que quepan los aviones que todo el mundo conocemos. Si de pronto empezamos a cambiar el diseño de los aviones, lo que va a pasar es que tendremos que cambiar el diseño de los aeropuertos. Y eso probablemente acabe sucediendo tarde o temprano.
Y luego otra opción es tener motores más eficientes. Básicamente, si conseguimos que para, digamos, la misma fuerza de empuje que va a tener el avión, utilizar menos combustible, pues entonces lo que haremos será reducir más las emisiones de CO2, porque no necesitaremos utilizar tanto combustible. Sin embargo, hay otra opción mucho más ambiciosa y mucho más, digamos, relacionada en este caso con el tema de mi tesis, que es la de utilizar otros combustibles. Y esos otros combustibles es básicamente el hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Bueno, cuando nosotros utilizamos cualquier motor, cualquier vehículo con un motor de combustión, por lo general los productos de esa reacción química, que es la combustión, es CO2 y agua. Claro, el CO2 contamina y eso es un problema. ¿Y si tuviésemos un combustible que cuando nosotros lo utilizamos, hacemos una reacción química, simplemente genera agua? Ese es el hidrógeno. El hidrógeno lo que nos permite es extraer la energía de la reacción química del hidrógeno con el oxígeno y producir agua. Y no solo eso, sino que si nosotros somos capaces de... ¿cómo explicarlo? Si nosotros somos capaces de tener una fuente de energía ilimitada, que podrían ser perfectamente las energías renovables, seríamos capaces de producir hidrógeno a partir de energías renovables y agua, utilizar este hidrógeno en cualquier sistema propulsivo, que sería un motor o lo que sea, y producir agua. De esa forma, este agua, más adelante, podríamos utilizarla de nuevo para producir hidrógeno. De tal forma que lo que haríamos no solamente sería tener emisiones cero, emisiones netas cero, sino que también podríamos tener una especie de economía circular en el sector de la aeronáutica, de tal forma que seamos capaces de recuperar ese hidrógeno en forma de agua y luego generarlo de nuevo. Esto parece muy ficticio y muy ciencia ficción, y obviamente el balance energético de esto probablemente, si alguno lo piensa un poco, no tenga mucho sentido, pero se rompe cuando estamos viendo hoy en día que hay miles y miles y miles de millones que se están invirtiendo en energías renovables. Si tenemos esa clase de infraestructura y somos capaces de generar tanta energía del sol o del viento como para poder convertir el agua en nitrógeno y almacenarla, probablemente eso sea posible, pero es algo que, para lo que todavía queda mucho y hay que invertir muchísimo dinero. ¿Cómo podemos utilizar este hidrógeno? Porque he utilizado el término sistema propulsivo como algo mágico, realmente. Un sistema propulsivo puede ser un motor convencional, que es lo que veis aquí, una turbina de gas, o puede ser una pila de combustible. Una pila de combustible es justamente lo que yo estoy investigando y es, para que os hagáis una idea, es el punto medio entre un motor y una batería. Por un lado, no puedes producir tanta potencia como en un motor, pero te dura mucho más que una batería. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, que es lo que tú utilizas para, digamos, producir esta energía, no está dentro de la pila, sino que está en un tanque aparte. Entonces, cuando tienes eso, puedes hacer que el sistema global, el sistema entero, te pese mucho menos que una batería. Las baterías, el problema que tienes es que son muy pesadas. Y como son tan pesadas, para aplicaciones como en la aeronáutica, les cuesta. No compensa tener aunque sea muy eficiente una batería, no compensa tener digamos, un sistema propulsivo tan pesado como el eléctrico para algunas aplicaciones. Y justamente de esto os quería comentar. Esto es factible hoy en día. ¿Es posible? Sí. De hecho, nosotros estamos haciendo una serie de investigaciones. Eso es parte de uno de los últimos artículos que presentó un compañero mío en la conferencia europea aeroespacial, en el cual lo que cogimos fue un dron que es basado en uno que se llama Atlante, diseñado por Airbus, un dron de unos 600 kilos más o menos, y dijimos, ¿sería posible utilizar este dron con una pila de hidrógeno? Pues la respuesta fue que sí. Es decir, no tenemos las prestaciones que tendríamos con un motor de combustión, no tendríamos esos tiempos de vuelo tan largos, pero sí que seríamos capaces de tener un sistema de propulsivo completamente limpio y que dotase a esta aeronave de capacidades tales como hacer 500 kilómetros con una sola recarga del tanque, más de 5 horas de vuelo y, por lo tanto, hacerlo apto para misiones de vigilancia y transporte de bienes, por ejemplo. De hecho, una de las misiones que nosotros simulamos, además de otra de vigilancia forestal y vigilancia de fronteras, fue una misión que consistía en el transporte de órganos de Barajas a, por ejemplo, Mallorca.
de Madrid a Mallorca. Por lo tanto, esa clase de emisiones que pueden requerir, digamos, de una respuesta rápida por parte de alguna digamos, de estos vehículos, que directamente lleves el órgano al aeropuerto y salga directamente de Madrid al destino que sea, eso es algo que se puede conseguir porque tenemos una autonomía que es lo suficientemente grande. Y sobre todo, lo que conseguimos, pese a que no tengamos ese rendimiento a lo mejor que tendríamos con un motor de combustión, es tener un transporte completamente limpio y que no emita emisiones. Y bien, vamos a llegar ya a la última parte, ya os voy a dejar descansar un poquito porque al final he metido mucha información, he intentado explicar algunas cosas que son un poco más técnicas, más allá de simplemente dar una charla un poco divulgativa, pero me gustaría acabar simplemente haciendo un poco de tres reflexiones acerca de la presentación que hemos visto hoy en día. La primera es que el sector aeronáutico es muy importante hoy en día, ya que representa una parte muy significativa de la actividad económica mundial, genera empleo y sobre todo tiene multitud de aplicaciones. No es simplemente ir de un punto A a un punto B, es transportar bienes, es seguridad, hay muchísimas aplicaciones. Es decir, el sueño de volar, que empezó simplemente como algo que nosotros queríamos aplicar para poder transportarnos y para que el humano surcase los cielos, ha acabado siendo en algo bastante más práctico de lo que esperábamos. Sobre todo, Leonardo da Vinci fue una de las personas que inspiró a toda esta gente. No fue la responsable de desarrollar los aviones de hoy en día. Desarrolló y contribuyó con algunas de las teorías, pero lo importante fue que inspiró y que más adelante, gracias a recuperar sus trabajos, mucha gente empezó a plantearse cómo tendrían que ser los aviones para que nosotros pudiésemos volar. Finalmente, como ya os podéis estar esperando de todo lo que hemos dicho, el futuro de la aviación debe ser sostenible. No hay otra forma de que el futuro de la aviación avance, y menos sobre todo con las presiones políticas que hay hoy en día. Al final, como nosotros estamos constantemente desarrollando nueva tecnología y lo que necesitamos son cambios radicales, bien en cómo se diseña un avión o bien en cómo es su sistema propulsivo, lo que esperamos ver en los siguientes años son cambios muy radicales. Los siguientes años hablo de a lo mejor 10, 15 años. Cambios muy radicales en el diseño de los aviones y en cómo son concebidos como tal. Si todo esto va bien y si todos los proyectos que tenemos en marcha, no solamente yo, sino otros centros de investigación, llegan a dar sus frutos, muy probablemente dentro de un futuro tengamos una serie de aviones que no solamente sean muy eficientes, sino que la única emisión que produzcan sea agua. Y ese es justamente el futuro al que se está intentando llegar ahora mismo. Aquí he hecho mi presentación, espero que os haya gustado. Estoy aquí para responder cualquier duda y nada, al final espero que por lo menos os haya dado un poquito de pensar acerca de cómo ese sueño de volar ha evolucionado y sobre todo cuál va a ser el futuro de la aviación, ya que al final probablemente muchos de vosotros eventualmente acabéis cogiendo un avión y si lo cogéis hoy en día o lo cogéis dentro de 15 años, probablemente lo que veáis en el aeropuerto sea algo completamente distinto. Nada, muchas gracias. Marcos, muchas gracias. Muy interesante, muy ilustrativa, muy pedagógica. Yo creo que ha quedado claro y muy en tu tónica. Así me gusta. ¿Cómo se le nota, verdad, Fernanda? Sí, este chico, que ya no es tan chico. Me ha gustado mucho la exposición, Mucho, de verdad. Marcos. Mucha claridad. La presentación además es muy bonita. El eje cronológico me ha encantado, que hayas puesto un eje cronológico. No es lineal, ¿eh? No es lineal. No, pero bueno, que muy bien. Fíjate lo importante que es la forma. Nunca me lo había planteado yo, ¿no? Hasta qué punto no solamente la propulsión, sino la forma. Me ha gustado mucho. Esa idea me queda clarísima. Lo de que hay que reducir, ¿verdad?, las emisiones y hay que aumentar la eficiencia, también. Yo creo que ha sido una exposición muy interesante, de verdad. Me alegro. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, mientras que se animan aquí nuestros queridos alumnos y compañeros, una pregunta, Marcos. Perdonad, va a ser un poco técnica. Es que no he terminado de entender, porque dices que a partir del agua generar hidrógeno, ¿vale? Eso es una electrolisis. Sencillo.
pero es que luego dices que del hidrógeno volver a generar agua, el oxígeno del aire o cómo. Sí, a ver, es la reacción inversa. Perdonar la parte técnica, pero es que me da la intriga. No te preocupes. A ver, cuando tú haces la electrólisis, básicamente estás aplicando electricidad sobre el agua y eso permite que se disocie. Rompe la molécula. Exacto, rompe la molécula y se forman moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno, ¿vale? La idea es hacer exactamente lo contrario a través de una pila de hidrógeno, a través de una, digamos, reacción controlada. Esto de que ves aquí es una pila de hidrógeno y lo que voy a hacer va a ser ampliarlo un poquito más para que todos la podamos ver, ¿vale? Esta pila de hidrógeno, básicamente, imaginaos que esto es una especie de lámina, ¿vale? Por un lado de la lámina vamos a tener hidrógeno, que es el circuito del ánodo, y por otro lado vamos a tener aire. ¿Qué es lo que hacemos? Pues básicamente lo que vamos a hacer es capturar el hidrógeno y a través de un catalizador, un material catalizador, que por lo general es platino, lo vamos a adicionar en protones y electrones, ¿vale? Estos protones van a circular... El hidrógeno se oxida. Sí, el hidrógeno se oxida. Es la reacción inversa. Reacciona con el oxígeno para generar agua. Pero es una reacción completamente controlada. No es una reacción química directamente, sino que es una reacción electroquímica. ¿Por qué? Porque la energía se está obteniendo a través de tener aquí un conductor y permitir que los electrones que se liberan en esta reacción los aproveches en un motor eléctrico o donde sea. Lo importante de aquí es que tenemos el hidrógeno, ¿vale? Que lo hemos disociado y podemos, a través de una reacción controlada, hacer que los protones, el H+, vayan a través de esta membrana, de esta lámina, digamos que tenemos aquí, y los electrones a través de un conductor y lo que sea. Entonces, en el momento en el que llegan a esta otra parte, digamos, donde vamos a encontrar aire, los protones se encontrarán con electrones, se encontrarán con el oxígeno del aire y formarán agua. Es una forma muy diferente de una oxidación normal. Es una oxidación electroquímica. No lo terminaba yo de... Ya. Entonces aquí básicamente lo que hacemos es conectamos esta parte donde se liberan electrones con esta parte donde se necesitan electrones y a través de la circulación de estos electrones se produce una corriente eléctrica. Y con eso es con lo que al final acabamos produciendo una potencia eléctrica en cualquier cosa, en una bombilla, en un motor eléctrico, lo que sea. Pero ahora voy a ser mala. Venga. Porque tuvimos una conferencia sobre los coches eléctricos, por lo que decía Stefka, que nos gusta mucho que participen los alumnos. Dime. Y claro, la energía que se necesita para romper la molécula de agua, producir hidrógeno, no es energía limpia. Claro, efectivamente. Entonces, eso de la utopía de 100% sostenible, eso es, pues es una utopía. Eso es sostenible si se invierte suficiente dinero en las energías renovables. Y sobre todo si se utilizan tecnologías de captura de CO2. ¿Por qué digo esto? Yo tengo un artículo publicado en el cual lo que evalúo son las emisiones a lo largo de todo el ciclo de vida, que no solamente incluyen el uso del hidrógeno, que emisiones es cero, sino también su producción, que puede venir de fuentes que no son renovables o puede venir de fuentes que son renovables. Aunque no tuviésemos fuentes renovables completamente, aunque no las tuviésemos, hay una serie de, digamos, tecnología que lo que te permite es que donde tú estés produciendo hidrógeno, ese CO2 lo captures. Y luego lo utilizarás para otras cosas, pero ese CO2 lo captures. Entonces, de esa forma, como sabes que ahí vas a tener CO2, no tienes por qué emitirlo al medio ambiente. Eso permite que hoy en día, que la mayor parte del hidrógeno que se produce es, digamos, hidrógeno que emite, que tú cuando lo produces emites CO2, reduzcas en un 90% esas emisiones. Y eso lo que te hace es que el hidrógeno en el corto plazo emita menos emisiones que un coche de batería y que un coche de motor eléctrico. Pero ahora mismo es un prototipo. Ahora no, esas plantas ya están funcionando. Lo que pasa es que no están funcionando a escala masiva, ¿vale? Es decir, esa tecnología está validada, esa tecnología está demostrada. Lo que sucede es que necesitas dinero para llevarla a todas las plantas. ¿Vale? Vale. Y entonces, los coches híbridos o eléctricos, ¿qué llevarían? ¿Una pila como esta de hidrógeno que tú acabas de mostrar aquí? No necesariamente. Es decir, los coches híbridos y coches eléctricos de batería son cosas diferentes. La idea a futuro es que llevasen una pila de esta, no sé si la pregunta iba por aquí, pero no, la idea por lo del hidrógeno, porque la idea es que al final sean baterías de hidrógeno. Sí. Pilas de hidrógeno.
al final la idea es que, por un lado, tengamos digamos, un sector de a lo mejor transporte en ciudad que funcione con vehículos eléctricos de batería, no con hidrógeno, sino simplemente vehículos eléctricos de batería, y que en un futuro para movimientos entre ciudades y también dentro de la ciudad, si es que es necesario, utilizar vehículos con pila de combustible. De hecho, dejadme que os enseñe una cosa, que esto lo tenemos aquí comprado en nuestra universidad. A ver, estáis viendo el navegador, ¿no? Sí. Vale. Tengo en las carpetas de presentaciones que tenemos por aquí, que lo utilizamos para vender todo lo que tenemos. Hay a ver, aquí las imágenes. Tenemos comprado un coche de pila de combustible que ya existe hoy en día, que es el Hyundai Nexo. A ver, lo tenemos montado, como podéis ver, en un banco de rodillos. Y lo que hacemos es, lo ensayamos en unas condiciones similares a las de ciclos de conducción, monitorizando todos los parámetros. Pues este vehículo, cuando tú lo abres, cuando abres las entrañas, abres el capó, lo que te encuentras es esto. Es una pila de hidrógeno. Hoy en día ya hay vehículos circulando. Hay dos, de hecho, el Hyundai Nexo y el Toyota Mirai, sobre todo, y esos vehículos ya están a un nivel tecnológico en el que incluso teniendo un tanque de hidrógeno que tiene el hidrógeno almacenado a 700 bares, que son 700 veces la presión atmosférica aproximadamente, incluso de esa forma, cuando te chocas contra tienes algún accidente, eso puede llegar a, digamos, desfogarse sin necesidad de poner en peligro a ninguna persona. Entonces, el estado tecnológico de esto es muy elevado. Y la idea es que en el futuro tengamos coches así. Que ya están, de hecho. No sé si he respondido a la pregunta. Pregunta. Dime. 700 atmósferas es una barbaridad. Exacto. Eso estaba pensando yo. Muchísima, muchísima. Y aún así, con eso solamente podemos hacer del entorno de 600, 700 kilómetros con un tanque de hidrógeno. Sí. ¿Y qué hacen? ¿Cambian la batería? No, rellenas el tanque. La diferencia entre una batería y una pila de hidrógeno es que la pila no la tienes que cambiar para recargarla. Simplemente tienes, digamos, una boquilla como si fueses tú una estación de servicio. La idea de esto es que sea muy fácil para la gente. Tú llegarás a tu día, si tú tienes un coche de esto, llegarás en su día a la gasolinera, que en este momento será una hidrogenera, y de la misma forma cogerás una pistola que será un poquito diferente, ¿vale? Digamos un surtidor que será un poquito diferente, estará reforzado para poder aguantar esas presiones. Tú lo enchufarás dentro digamos, al tanque de hidrógeno y en 5 minutos, en lugar de tener que cargarlo durante 1 hora o media hora como los coches eléctricos, en 5 minutos serás capaz de repostar un tanque a 700 bares. Esa es la idea detrás de esto. Y en los años 60, el petróleo valía 15 y pasó a 30 pesetas. O sea, y estamos ahora, que ya es una barbaridad. ¿Qué necesitamos? ¿Otra guerra? Para que se desarrolle esto. Para que esto funcione. No, el tema es que esto ya funciona. Lo que necesitábamos es que la Unión Europea se dé cuenta de que esto es la forma de ser energéticamente independientes de Rusia. De hecho, lo de Flypath 2050 y todos esta es mi humilde opinión, ¿vale? Pero el Flypath 2050 y todas las hojas de ruta hacia el hidrógeno verde, que es el hidrógeno que se produce a partir de energías renovables, ellos realmente lo dicen como si fuese una cuestión, como si estuviesen motivados por reducir las emisiones, que probablemente sea así, pero también vienen motivados por el hecho de que si nosotros somos capaces de tener una economía basada en el hidrógeno, nosotros no tendremos que depender energéticamente de otros países. Ahora mismo es algo estratégico y por eso se está invirtiendo tanto dinero en estas tecnologías. Al final, como estoy contando, si nosotros conseguimos meter muchísimo dinero y desarrollar tecnología de hidrógeno, o sea, tecnología renovable para generar hidrógeno, lo que se prevé en el futuro, las previsiones, lo que te dicen es que aproximadamente te cueste una media de 2 euros recorrer 100 kilómetros con esta clase de coches. ¿Cómo? Pero eso es a futuro, sí. Sí, pero ya lo pueden hacer ya. Es O sea, lo que hay que invertir. Hay que invertir muchísimo, es lo que se planea. Pero bueno, yo desde mi humilde opinión y desde mi sitio, digamos, de espectador que actúa para intentar desarrollar esta tecnología, siempre y cuando me digan que van
van a intentar seguir invirtiendo en esto. La realidad es que nunca he visto digamos, un movimiento tan grande, y me lo comentan compañeros míos que llevan mucho tiempo en el sector, nunca he visto un movimiento tan grande de invertir para desarrollar esta clase de tecnología o de infraestructura. Porque la realidad es que la cantidad de dinero que se está moviendo para producir esto es bastante grande, más de lo que en su día se hizo para desarrollar los coches de batería, los coches eléctricos. Y fijaos que hoy en día tenemos coches eléctricos circulando. Es decir, en España quizá no sean tan comunes, pero en Noruega el 80% de los coches son eléctricos. Cosa que, bueno, pues es curioso, la verdad. Ya, pero lo de los noruegos lo puedo entender porque allí solamente tienen, bueno, solo tienen, no. Tienen petróleo. Tienen Tienen agua, mucho petróleo. no, petróleo. Bueno, para este petróleo, en Noruega casi las centrales son hidroeléctricas. Sí, eso es verdad. Y Claro. les sobra realmente. Tienen que dejar encendidas las luces para que funcione, para que no colapse. para que no colapse el sistema. Claro. Pues en nuestro caso, en España, lo que se plantea, porque esto es una cosa que, digamos, a nivel estratégico a España le interesa mucho. Cuando tú ves el potencial de producir energía renovable, hay un mapa que te lo muestra, España es de los países, junto con Italia, que más potencial tiene. Por la situación en la que estamos, porque hay sol y por muchas cosas. La idea de todo esto, y España por eso se quiere convertir en una especie de piedra angular del hidrógeno, es que nosotros seamos los productores de hidrógeno. Tengamos esa potencia, digamos, de producir hidrógeno y ser, digamos, el productor energético de Europa. Porque al final, aunque estemos atrasados en esa materia, porque en Alemania casi todo el mundo tiene una placa solar, por lo menos en su casa, aquí tenemos mucho más potencial de producir esa energía eléctrica. Y si nosotros tenemos ese potencial, probablemente, como el hidrógeno es tan difícil de transportar, por eso de los 700 bares, probablemente no tengamos ningún competidor como puede ser China, que si tuviese que traer el hidrógeno desde China probablemente sería extremadamente caro. Entonces tenemos todos los ingredientes, por un lado mucho sol y mucha energía renovable, para ser el país que pueda producir hidrógeno en Europa. Ahora bien, todo esto es, lo que os estoy contando, es desde un punto de vista, me atreveré a decir que, como vosotros decís, casi utópico si no invierten suficiente dinero. Es lo que siempre hay que decir. Esto no se puede conseguir simplemente con buenas intenciones. Lo que hay que hacer es invertir. Y como yo os digo, por lo menos desde lo que estoy viendo, se está invirtiendo muchísimo. Y yo espero que esto siga para adelante porque parecen buenas noticias. Es mi opinión. Bueno, a ver. Venga, ¿os animáis? Gabriel, está muy callado hoy. A ver, yo tengo una pregunta. Dime. Al principio has dicho que los aviones transportaban diferentes productos, o sea, servían para el comercio. Sí. Si los aviones no hiciesen eso, hoy en día habría una crisis como la que está habiendo con los camiones aquí en España, ¿o no? A ver, no es hasta ese punto, ¿vale? Es decir, como os he comentado, el transporte, en este caso el que se plantea, de cualquier bien en el sector aeronáutico, no es un transporte excesivamente masivo, ¿vale? Es para una serie de productos porque, claro, el coste es alto. A veces transportar con camiones es más barato que transportar con aviones. Lo que sucede es que hay una serie, digamos, de productos específicos, como son los productos farmacéuticos, que es lo que estaba comentando antes, que sí que es importante mantenerlos en una serie de condiciones de temperatura, de humedad, para que se preserven. Entonces, eso, por ejemplo, sí que es importante. No creo que hubiese una crisis excesivamente grande, pero sí que habría, digamos, una limitación en el comercio, por ejemplo, que tenemos con Estados Unidos. Puesto que, claro, estamos separados por una gran cantidad, digamos, de agua. Entonces, si bien hay transporte marítimo, que es el transporte, digamos, masivo, lo que sucede sobre todo es que hay ciertos sectores, como digo, el farmacéutico, el de alta gama y sobre todo el de algunos productos que son perecederos que sí que se verían afectados. Probablemente el sector, digamos, de transportes a nivel mundial, si nos centramos en el sector aeronáutico, este es una pequeña parte de todo lo que se transporta, ¿vale? Probablemente hay otros sectores, como el transporte de carretera a través de camiones o el de marítimo, que si se pusiesen en huelga harían más daño.
tengo que decir. Muchas gracias. Nada, sí. ¿Qué otro tipo de energías alternativas se están estudiando en este momento? De energías alternativas. Pues a ver, siempre está la energía que está a 30 años vista, que es la energía nuclear, de fusión nuclear en este caso, pero al final, en sentido de energías, digamos, fuentes de energías, todas ya están entendidas, salvo la de fusión nuclear, obviamente. Sobre todo lo que está sucediendo, más que en, digamos, centrarnos en la generación de la energía per se, nos centramos sobre todo en cómo se transporta esa energía, ¿vale? Es donde está el foco, digamos, de la comunidad científica ahora mismo. Una forma de transportar la energía, alguien podría pensar, bueno, pues con cables. Los cables tienen una serie de pérdidas. Al final, no podemos transportar energía por cables indefinidamente, y mucho menos almacenarlas, porque alguien pensará, bueno, pues les almacenamos en baterías. No, eso no se puede. Hoy en día, el foco de la comunidad científica está en el transporte y el almacenamiento de la energía. Y lo que se está atendiendo es, por un lado, la producción de hidrógeno, como estoy comentando, y luego la producción de otros combustibles a partir de hidrógeno, ¿vale? Y este es un concepto que se está planteando para la aviación de largo alcance, que son los combustibles sintéticos. Antes habéis oído que he dicho que hay unas ciertas centrales donde se está intentando capturar CO2. Vamos a pensar qué es lo que pasaría si nosotros somos capaces de capturar CO2 de la atmósfera. Se puede, hoy en día se puede, y hay plantas que lo están haciendo. Si nosotros cogemos ese CO2 y por algún motivo somos capaces de combinarlo con hidrógeno, que os lo adelanto, se puede, seríamos capaces de producir una serie de combustibles como pueden ser el etanol o metanol sintéticos, que luego se pueden utilizar en los motores de combustión. Esa es una de las formas que se está intentando hoy en día de, digamos, reducir las emisiones de tal forma que no afecte directamente a la infraestructura que tenemos hoy en día. Es decir, que nosotros, a través de simplemente hacer el combustible más, ¿cómo decirlo? A partir de hacer el combustible más limpio, sin dejar de que sea un hidrocarburo, poder utilizarlo en la tecnología que tenemos hoy en día. Alguien preguntará, ya, pero si tenemos metanol o un alcohol o un etanol o lo que sea, eso cuando yo lo quemo, cuando yo lo utilizo en mi motor, emito CO2. ¿Qué estoy arreglando con eso? Pues la verdad es que ese CO2 es CO2 que ya estaba en la atmósfera. Entonces, lo que se tiende es intentar tener un sistema de emisiones neutras, en el cual todo el CO2 que cojo yo de la atmósfera es CO2 que expulso. De tal forma que la atmósfera se regulará sola a través de los mecanismos que tenga y nosotros no somos, digamos, un agente que está emitiendo CO2. Como te digo, energías alternativas, sobre todo lo que se está explorando hoy en día es la fusión nuclear, pero el centro, el enfoque, no es en la energía de por sí, sino en cómo gestionarla, que es al final a lo que está tendiendo a optimizar la comunidad científica. El acelerador de neutrones, el que está en Suiza, y en América y en varios países. Marco, perdona Fernando, Marco lo ha visto. Sí, he estado ahí. Me ha llevado Juana. Quiero decir que estamos gastando un dineral ahí, toda la comunidad científica, porque yo lo veo eso en una caja. ¿Cómo que lo ves en una caja? No, lo veo, cuando inventen el sistema, lo veo en una caja que funcionará y no habrá pérdida de energía. O sea, es la energía, como si diríamos, la pila de hidrógeno sería una pila de acelerador de electrones. Y llevamos con eso, 20, 25 años. Es poco tiempo. La tecnología no es exactamente la misma, ni mucho menos. Pero al final el tema del acelerador de partículas, Juana me puede corregir, en este caso se utiliza mucho más para fines científicos, para explorar qué es lo que sucede. Investigación, no, es investigación básica, no. Claro, no es para producir energía. Es otra, digamos, otra filosofía diferente. Sí que se va a ir mucho dinero, pero no es una tecnología, digamos, que tenga una aplicación directa en la industria o digamos, en el transporte como
como es la pila de hidrógeno, que ya está desarrollada, como os he enseñado, la tenemos montada en un coche. Entonces es una cosa un poquito diferente. Sí, lo que hacen en el CER es investigación básica. De hecho, ahora mismo las páginas www se generó allí por la necesidad de poder transmitir información de unos laboratorios a otros. Y allí lo hacen todo sin ánimo de lucro, toda la investigación, el dinero que se invierte, todo lo que se descubre repercute en beneficio de la sociedad. O sea, su filosofía es otra. Que no quiere decir que no la gente haya alguien que gane dinero, que eso es otro tema ya. Ahí ya, pues como todo. Siempre hay alguien que gana dinero. Como siempre. Siempre. Bueno, chicos, ¿os animáis o qué? Muy callados hoy, no dicen nada. O no se han enterado o lo han entendido todo. No, yo te quería preguntar una cosa. Que Dime. antes he dicho algo del cambio de combustible. Ahora te quitan la cámara. ¿El qué? Que digo que está con la cámara y ya se la quita, Denis. No, pero ¿no te sale la cámara? No, la has quitado. Ah, pues espera. ¿Ahora? No. Bueno, da igual, pregunta. No pasa nada. Bueno, pues que habías dicho lo del cambio de combustible, que aparte para contaminar menos y tal, el tiempo de viaje iba a ser menor. Que si eso iba a tener una gran repercusión, pero una diferencia notable, o sería de media hora o así. No, la realidad es que la repercusión es prácticamente nula. Es decir, hoy en día, si tú coges un motor de combustión de los que tenemos, diésel, por ejemplo, y rellenas el depósito, ¿cuántos kilómetros puedes hacer? ¿800? ¿Puedes hacer 1000 kilómetros? ¿Pero realmente tú estás conduciendo durante 8 horas? La realidad es que no, la realidad es que paras cada 2 horas. Lo que sucede es que, bueno, a lo mejor puedes parar cada 3 o cada 4, cada uno hace lo que quiere, pero lo recomendable es parar cada 2 horas. La realidad es que si tú tuvieses un vehículo de batería, probablemente a las 2 horas se te acabaría completamente la batería. Y eso haría, incluso a la hora y media, probablemente a la hora y media. Y eso haría que tú tuvieses que parar y estar ahí esperando 1 hora entera. Eso con los motores de combustión no pasa, pero es que con los motores de pila de hidrógeno, cuando cambias el combustible, tampoco. No pasa. ¿Por qué? Porque no tienes que estar ahí media hora o 1 hora cargando. En 5 minutos puedes cargarlo. Y la autonomía que tienen estos vehículos, en el caso de un vehículo ligero, por ejemplo, es de unos 500, 600 o incluso 700 kilómetros. Probablemente no estés circulando durante 5 horas con el mismo vehículo, y en caso de requerir un vehículo que esté circulando durante más de 5 horas seguidos, como puede ser un camión, se podría incluso aumentar la cantidad de hidrógeno que tienes ahí. Entonces, realmente para el usuario, la realidad es que no tendría una ventaja significativa, salvo que porque está pensado así. La idea sería que el único cambio es que cuando tú llegues a la estación de servicio, en lugar de coger el surtidor que ponga gasoil o que ponga gasolina sin plomo, coges el de hidrógeno, lo metas, en lugar de estar ahí 2 minutos, estés 5 minutos rellenándolo y ya puedas hacer marcha. Esa es un poco la idea detrás de todo esto. Y la única limitación que podría haber, que esa sí que es una reconocida, es el hecho de que, claro, como el hidrógeno es algo que es muy costoso de almacenar, porque ya he dicho que se almacena a una presión muy alta, los aviones de largo alcance, probablemente los aviones que pretenden ir de Europa a América, no puedan ser de hidrógeno, por lo menos en el corto plazo. Ahí sí que vamos a necesitar otros combustibles de base de hidrocarbono. Entonces, al final, para vuelos cortos y vuelos de media distancia, el hidrógeno es algo que ni en el sector aeronáutico ni en el sector terrestre realmente supone una gran diferencia para el usuario. Entonces, no es algo que debería preocupar realmente. Vale, muchas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo que decir que esta presentación, esta conferencia fue brillante. Y lo digo de verdad. Estoy asombrado de la cantidad de información que estoy aprendiendo en estas conferencias. También tomé notas
porque creo que esos son temas que es valiosos para comprender el presente y mejorar el futuro, según mi opinión. Y gracias, muchas gracias por eso. Gracias a todos vosotros por venir. Es un poco el espíritu de esto. Bueno, cuéntanos, ¿y qué vas a hacer en Chicago? Y ya con eso terminamos. Vale, nada, a ver, yo estoy a las puertas de escribir mi tesis, si todo va bien en noviembre la presento y al final en Chicago me voy allí 3 meses, de mayo a julio, porque quiero continuar un poco la investigación de pilas de combustible allí y porque quiero sacarme el título de doctorado internacional, que al final necesitas una estancia de 3 meses. Entonces me voy para allá un poco para continuar aprendiendo en todo lo que viene, en todo lo que viene siendo, vamos a intentar explicarlo de forma sencilla, el uso de programas informáticos, ¿vale? Programas informáticos que intentan describir de alguna forma la física para diseñar sistemas propulsivos de vehículos basados en pilas de combustible de hidrógeno. Mi tesis va de eso, básicamente. Mi tesis va de cojo una pila de combustible y veo cuáles tienen que ser sus características y cómo se tendría que comportar para que en lugar de hacer 600 kilómetros a lo mejor con el vehículo, seamos capaces de hacer 800. ¿Vale? Ese es mi tesis, en términos muy amplios. Yo me voy al centro de investigación de Argonne realmente porque voy a ayudarles a desarrollar estos programas que permiten la optimización de los vehículos que llevan integradas pilas de combustible de hidrógeno. Realmente nosotros vamos adelantados, ellos tienen un amplio histórico de trabajo en el sector automovilístico, como nosotros, pero en motores los dos en motores de combustión. Lo que sucede es que ellos han empezado un par de años tarde. Entonces yo voy ahí a intentar ayudarles y a transferir el conocimiento que tengo para que ellos se puedan poner en el estado del arte, que es como se denomina, digamos, la vanguardia digamos, la tecnología punta, para decirlo de alguna forma, la tecnología punta, y así que ellos puedan empezar a hacer proyectos. Entonces, realmente voy ahí, más que a aprender, voy a utilizar unos datos que tienen ellos que no han publicado, que en su día se compraron un vehículo muy parecido al nuestro y me los van a dejar, a cambio de que yo pues, les ayude a desarrollar esas herramientas para que ellos puedan colaborar allí en América y hacer proyectos para, pues eso, desarrollar tecnología de pila de combustible. Eso es esencialmente lo que voy a hacer. Me voy a un centro de investigación que se llama Argonne National Laboratory, y bueno, básicamente es un centro muy grande, muy grande. Para que os hagáis una idea, factura creo que son 5 billones de dólares al año, una cosa así, pero billones ingleses, o sea, 5.000 millones. Entonces, es un centro muy grande, mucho más que el mío, en el que yo estoy, que ya es grande en España, pero no tiene ni punto de comparación con uno de allí. Y nada, básicamente voy a eso, a conocer también gente y a ver cómo trabajan en otras partes del mundo, que eso es muy enriquecedor siempre. Ya vi cómo trabaja en Inglaterra en su momento, ahora me interesa un poco ver cómo es Estados Unidos, la zona de Chicago, y bueno, estoy muy interesado, la verdad. Bueno, ¿y qué consejo le darías al alumnado que tenemos aquí para que se movilice, se mueva? Pues a ver, el consejo... Participe en Erasmus, ya no solo a nivel de Mirad, nuestros escolares, sino... Esto es algo la que... La necesidad de salir de su, como tú decías, de su estado de confort. Sí, yo os voy a dar un consejo que realmente es algo que me aplico a mí mismo, pero bueno, yo soy muy especialito, como ya os habéis podido imaginar, y Juana bien lo sabe. Yo soy una persona que me gusta retarme a mí mismo. ¿Vale? Siempre me gusta salir de la zona de confort porque me he dado cuenta de que al salir de la zona de confort es, uno, donde se obtienen las mejores cosas, y dos, donde más creces como persona. Es decir, al final, cuando yo estuve con Juana durante el instituto, yo muchas veces tuve la oportunidad, podría haberme pasado, de decir, pues no me apetece hacer esto. Yo en ese momento jugaba muchísimo al ordenador, pero muchísimo. Yo podría haberme pasado horas y horas y horas haciendo otras cosas que no eran colaborar en los proyectos de Juana. Pero sinceramente, el hecho de poder llegar a los 16 años o a los 18, una vez ya acabo el instituto, y decir, hostia, es que yo he estado dando una presentación en el Banco Santander acerca de investigación en nanotecnología.
eso es lo que yo estuve haciendo con Juana en su día. Y estuve colaborando de forma activa en todas estas, digamos, actividades que son más allá de vuestro ámbito de estudio, de lo que tenéis en el instituto. Lo que realmente os hace, y es mi opinión, lo que realmente os hace crecer como personas y luego más adelante como profesionales, y que luego os va a permitir diferenciaros cuando salgáis al mercado laboral, porque cuando acabéis, si algunos acabáis teniendo una carrera o acabáis teniendo un título, o sea, todos vais a tener el mismo título, independientemente muchas veces de la nota que tengáis, esa es la realidad. Pero si habéis hecho algo más, os habéis retado, os habéis ido un poquito más allá, probablemente lo que consigáis será, además de un plus en ese currículum que tengáis, serán capacidades como por ejemplo las de decir, oye, pues yo si más adelante tengo que hacer una conferencia o me tengo que subir a un estrado con 200 personas delante y tengo que explicarles cualquier cosa, no me da vergüenza. Y si me da vergüenza, al menos sé gestionarla. Y eso es una de las cosas que podéis hacer vosotros retándoos. Entonces, yo os animo realmente a no quedaros solamente con las cosas que os explican en clase, sino a aprender algo más allá. Porque es que al final, en esta vida, os vais a dar cuenta de que nunca se deja de aprender. Yo pensaba en su momento, bueno, pues yo cuando acabe el doctorado dejo de aprender y ya... No, no, jamás. Bueno, de estudiar, perdón, no de aprender. No, yo pensaba, voy a dejar de estudiar, pero realmente no. O sea, siempre vais a acabar aprendiendo más cosas y siempre vais a acabar retándoos a vosotros mismos y demás. Esa es una, digamos, de las formas de ser que se compatibilizan y que te llevan a hacer esa clase de actividades extraescolares y que os van a hacer crecer como persona, más que cualquier otra. Entonces yo os animo mucho porque, como os digo, más que por el simple hecho de decir voy a aprender mucho, que es cierto, es por decir hasta dónde puedo llegar. ¿Cómo puedo retarme a mí mismo para ver hasta dónde puedo llegar? Y eso yo creo que Juana, a través de esos proyectos, y probablemente otros profesores del instituto, que ahora mismo no sé en qué proyectos andan metidos, probablemente ellos también nos puedan ofrecer formas, como puede ser la Olimpiada Matemática, Olimpiadas de Física, o lo de la prueba canguro, cualquier cosa de esas, que os ayuden eso a retaros a vosotros mismos. Sois más capaces de lo que creéis. Bueno, tuvimos también una conferencia que lo organizó Esteca con los campeones de la Olimpiada de Geografía. Vaya. Muy interesante, ¿verdad, Esteca? ¿Puedes comentarlo? Eran alumnos tuyos. Sí, sí, la cosa importante es que todo el tiempo iban hablando cuánto tiempo han investigado para leer, para investigar, para, no sé, una cosa, yo no estoy segura si me puedo dedicar tanto tiempo solo a leer, ¿eh? Uno de ellos ha dicho que no ha salido de casa 2 o 3 meses, algo por estilo, preparándose. Vale. Qué chulo. Vale, me imagino el futuro, ¿eh? Bueno, ¿alguien más quiere intervenir, decir algo? Pregunta, cuestión, duda, curiosidad. A ver, que por aquí nos preguntamos, ¿dónde digamos, en el campo de la energía, en qué país está más avanzado? A ver, depende, obviamente, depende. En Europa, en términos de energías renovables, somos los que estamos avanzados más. ¿Ah, sí? Probablemente sí, es decir, a nivel de mixes energéticos, cuando tú veas la composición de del consumo energético que tenemos, somos los que más energía renovable tenemos, ¿vale? Pero bueno, hay un poco de todo. A nivel de avanzado en el sector de la energía, la energía, como bien sabéis, tiene muchas fuentes, entonces está la renovable, está la nuclear, está la de centrales de carbono. Entonces, si nos vamos a energías tradicionales, probablemente haya otros países como son China o Estados Unidos que están mucho más desarrollados. En términos de energías renovables, parece que Europa es el más puntero ahora mismo. Y luego en energía nuclear habría que ver, porque el tema es que, claro, ahí no está todo tan desarrollado. Es decir, a ver, la energía de fisión nuclear sí, la de fusión no. Y sobre todo lo que tiene que ver con la fusión nuclear, que es la tecnología que siempre está a 30 años vista, es todo secreto. Entonces, es muy difícil identificar qué país está más avanzado. Ahora bien,
Francia, por ejemplo, creo que de un 70 a un 80%, no sé exactamente cuál es la cifra exacta, de la energía que produce es energía nuclear. Entonces, cuando tú, por ejemplo, ves cuál es el efecto, por ejemplo, en las emisiones globales del ciclo de vida de un vehículo eléctrico, cuántas emisiones emite producir la electricidad de ese vehículo eléctrico, si tú lo cargas en Polonia, por poner un ejemplo, que tiene muchas centrales de carbono, o en China, que tiene muchas centrales de carbono, ahí las emisiones se salen fatal. Es decir, es mejor utilizar un vehículo de combustión que es más limpio, es la realidad. Pero si te vas a Francia, es que la diferencia es absolutamente abismal. Porque la energía nuclear, afortunadamente, salvo los residuos, no emite gases de efecto invernadero. Y por lo tanto, el efecto en general es diferente. Entonces, realmente, ¿quién está más avanzado? Depende de la energía. Vale. Gracias. Bueno. A ver, ¿alguna intervención más? ¿No? Parece que lo has dejado muy claro, Marcos. O ya están cansados, que es normal. También puede ser que llevaba muchas horas, igual que tú. Bueno, pues ha sido un placer, ¿eh? Muchísimas gracias, Marcos. Gracias a vosotros. Y mucho éxito en tu aventura americana. Y ya nos contarás. Ya os contaré, Pasaré por el Jaime cuando vuelva. Venga, te esperamos allí. Muchas gracias. Venga, gracias. Venga. Gracias, Teresa. Vale. Gracias, hasta luego. Adiós. Muchísimas gracias, muy interesante la charla.